No, aquí les hice un pequeñito video de lo que va a pasar en los últimos 5 a 10 años. Entonces, ojalá que lo puedan ver y parce, esto no es nada gracioso. Aquí tenemos, digamos, las grandes ciudades, ¿cierto? Que nos contaminan con CO2. Ya sabemos que estos provienen de los automóviles, de las empresas y de la respiración. Este CO2 acumulado se nos puede ir. Tiene dos vías de absorción, que es hacia el cielo, a la atmósfera o al mar. ¿Qué pasa cuando tenemos concentración de CO2 baja en la atmósfera? Lo que pasa es que los rayos del sol inciden sobre la atmósfera, una partecita entra y el resto se refleja, es decir, sale del planeta, entonces eso hace que mantenga la temperatura ambiente. Cuando la concentración de CO2 es muy alta, lo que hace en la atmósfera es como actúa de material absorbente, hace que la mayoría de los rayos del sol que entren se acumulen aquí dentro del planeta, pero no sean capaces de salir. ¿Esto qué hace? Que eventualmente aumenta la temperatura. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que aumente la temperatura? Por ejemplo, ¿qué pasa en los polos? En los polos ya está pasando y solamente nos queda el 30% de, pues, del hielo que teníamos hace por ahí unos 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Los polos actúan como un albedo. Albedos son los materiales que tienen la capacidad eh, de reflejar la luz del sol. La Tierra, por ser así achatada, la mayor cantidad de radiación solar la recibimos aquí en los polos, ¿cierto? Y el hielo es el que se encarga de sacar todas esas radiaciones de la luz. Sí, obviamente pues con el aumento de la temperatura cada vez esta capacidad va debilitando. ¿Y qué pasa? Que se derriten los polos. Se ha calculado que una vez se derritan los polos, toda la cantidad de agua acumulada va a elevar el nivel, pues va a elevar la altura del mar 4 metros aproximadamente. Eso que hace que todas las zonas costeras que ustedes conocen en este momento desaparecerían porque estarían inundadas. Otra consecuencia de que se derritan los polos es por el ciclo de agua. Ustedes saben que todo esto, el agua vuelve y se recicla y llega de alguna forma de infiltración otra vez a las montañas. Entonces, como se interrumpiría este ciclo, no habrían reservas de agua dulce. Es decir, en las ciudades es uno de los principales puntos donde no habría agua dulce, por lo tanto todas las formas de agua nos tocaría utilizarlas del mar, desalinizarlas y poderlas consumir. Eso es un proceso que requiere demasiada energía y no todo el mundo pues estaría como dispuesto o podría acceder a este servicio. Por otro lado, entonces aumentos de la temperatura que trae como consecuencia aumenta la densidad del aire. Esto hace que los vientos sean cada vez más fuertes, por lo tanto, tsunamis, ciclones y tornados van a elevar la velocidad de los vientos, por lo tanto van a ser cada vez más catastróficos. Otra de las cosas que se va a ver es la tropicalización, ese es el planeta y esos son los trópicos. Obviamente todos los animales y las plantas tienen rangos tolerables de temperatura. Si esto queda muy caliente, entonces ¿qué pasa? Va a haber una extinción masiva tanto de animales como plantas. Es decir, todos los cultivos o todo de lo que nos alimentamos nosotros en el trópico va a tender a desaparecer. Entonces piensen ustedes que en unos poquitos años los periodos de lluvia y los periodos de sequía van a ser lo suficientemente grandes como para no poder sembrar nada. Es decir, la vida en los trópicos se va a hacer inhabitable, por lo tanto nos va a tocar empezar a migrar hacia las partes más templadas. Otra cosa es que todos los organismos de vectores de infección, como por ejemplo son los mosquitos,
algunos insectos que transmiten muchas enfermedades tropicales, como ellos sí son más tolerables a ambientes más calientes, y esto, digamos, va a dejar de ser, digamos que esto es más frío y va a empezar a aumentar su temperatura, entonces los mosquitos se van a empezar a desplazar hasta esas zonas. ¿Qué va a pasar? Que en lugares donde no hay enfermedades tropicales va a empezar a ser invadido por eso, por lo tanto pues como que ya en zonas templadas ya sí llegarían los zancudos y qué tales, entonces ya empezarían pues como otro problema por infecciones. Otra de las cosas que hay es que, digamos, el CO2 no solamente se puede acumular en la atmósfera, sino también que se puede acumular en los océanos. En los océanos, ¿qué pasa? El CO2, cuando se combina con el agua, por química general, se nos convierte en ácido carbónico. Estos aumentos de este ácido hacen que tengan una fuerte reacción con todos los silicatos o los carbonatos y deshacen las conchas o las estructuras carbonatadas que tengan en el océano, es decir, corales, todas las formas de vida que utilizan conchas, entonces